Para hablar del espacio digital y de su aplicación de Hello App, está aquí Álvaro Pintado, que es el CEO de esta aplicación. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido a Golpe de Bit. Nada, un placer estar aquí con vosotros. Gracias por compartir con nosotros este momento. ¿Cómo nace Hello App? Pues la historia es muy curiosa porque el proyecto empieza cuando estábamos en segundo de bachillerato y queríamos montar un gestor de contraseñas basado en blockchain, ¿no? Debido a su seguridad, eficiencia y poco control por parte de las grandes compañías. Y al final fuimos pivotando poco a poco para llegar a ser un Dropbox descentralizado, ¿no? Que además permite a usuarios individuales ceder espacio de almacenamiento local para recibir una recompensa monetaria a cambio. Claro, porque dices, esto empezó cuando estábamos en segundo de bachillerato. Vamos a poner a nuestros oyentes en contexto. Álvaro Pintado, tienes tan solo 19 años y ya habéis creado una aplicación que promete mucho porque, como bien decía ahora nuestro compañero Diego, el almacenamiento digital va a ser, supongo que una de las grandes preocupaciones de la próxima década. ¿Qué hacemos con todos los datos que creamos? ¿Dónde los metemos? ¿Cómo los guardamos? Sí, efectivamente. A día de hoy toda esta información se guarda en nubes centralizadas. Básicamente son granjas de servidores que están controladas por las grandes empresas, véase Amazon, Google, Microsoft, ¿no? Y estas empresas lo que hacen es monopolizar y vender esta información sin nuestro consentimiento. Y como tú bien dices, esta información cada vez vale más y cada vez la gente es más consciente del valor que tiene. Y ahí estamos nosotros, para un poco conseguir que estas personas puedan tener acceso a su información de manera más fácil, sostenible, eficiente, y además damos un incentivo a todos aquellos que quieran hacer un poco de espacio de almacenamiento para contribuir a la red y les pagamos por ello. Para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo funciona Hello App, la idea es que, digamos, yo que soy un usuario necesito más almacenamiento y tú que eres otro usuario me cedes parte de tu almacenamiento, de tu espacio en tu teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. O sea, al final tenemos un mercado en nuestra propia red, que es un mercado que se basa en la oferta y la demanda. Hay gente que quiere guardar información, mayoritariamente son empresas, y luego la mayoría de gente que, por ejemplo, son individuales, que a lo mejor ya están cómodos con Google Drive, pero que quieren, por ejemplo, tener un ingreso extra, lo que hacen es ofrecer espacio de almacenamiento local que les sobre, y entonces lo que hacemos nosotros es cogemos esa información de empresas que nos pagan y la metemos en móviles o iPads o dispositivos de gente que nos cede espacio. Al final es, como digo, un mercado de oferta y demanda en una red distribuida. ¿Y qué riesgos tiene esto para la persona que cede su espacio local? Quiero decir, porque, no sé, pierde capacidad de su dispositivo, pierde en alguna parte, en algún momento, además de perder lo que es evidente que es el espacio local, pero, no sé, el dispositivo puede ir más lento, se puede ralentizar. Es una gran pregunta. La respuesta es que muy poco. Es decir, no es como si fuéramos un rig de minería, que básicamente es un portátil o un dispositivo que se dedica a minar criptomonedas. Lo nuestro únicamente almacena información. Uh-huh. Por tanto, el único trabajo que hace el dispositivo es de almacenar y un poco de la CPU, que es, digamos, más o menos el cerebro del teléfono móvil, ¿no? Entonces, a nivel de que se pueda calentar, muy poco, prácticamente no se va a notar nada. A nivel de que la batería disminuya, tampoco se va a notar nada. Lo único que vas a ver es que tu espacio de almacenamiento libre disminuye, pero claro, a cambio recibes dinero. Entonces, la gente que lo haga es porque le interesa, ¿no? O porque le sobra mucho espacio. Exactamente. ¿Y qué diferencia esta forma de almacenamiento a la que hemos utilizado hasta ahora, como Drive, como Dropbox? Bueno, es bastante. Al final, la principal es a nivel de precio. Como he dicho antes, estas empresas grandes, como tienen todo el control y todo el monopolio del mercado, dominan qué precios hay. Entonces pueden poner un precio mucho más elevado del que realmente sería justo para los clientes, ¿no? En nuestra red, como se basa en la oferta y la demanda, llegamos a un punto de máxima optimización del precio. ¿Qué quiere decir? Que para el cliente paga el precio justo por la información que guarda. Y un poco para dar un dato mucho más realista, básicamente un cliente, si guarda la información con nosotros, va a pagar la mitad que pagaría por un Amazon, un Azure o un Dropbox. Porque decías que de momento quienes más lo están utilizando son empresas, pero ¿crees que poco a poco esto va a escalar y se van a empezar a utilizar ya a nivel usuario, que cada individuo reclame esta necesidad? Sí, probablemente. Es complicado porque a día de hoy lo que es un Google Drive, un Dropbox está muy instituido y mucha gente ya los tiene como parte de su ecosistema, ¿no? Como Google Maps, Google Drive, Google Cloud, todo es un ecosistema que lo hace todo mucho más fácil, ¿no? Por eso empezamos ya por el pain principal, porque es básicamente las empresas que tienen un gasto muy grande en cloud al mes, les reducimos un montón el coste y la forma de poco a poco atraer a individuales a nuestro proyecto es este incentivo que les paga por ceder espacio de almacenamiento local. Como sabemos que muchos están bien con Google Drive, la forma de hacer que entren en el proyecto es cediendo espacio de almacenamiento libre del móvil. ¿Y cuánto, por ponerlo en datos, cuánto puedes pagar por cuánto almacenamiento?
Depende mucho, como digo, de la oferta y la demanda, pero nuestro objetivo es que una persona con un teléfono normal pueda llegar hasta generar aproximadamente unos 5 euros al mes, dando un espacio de almacenamiento notable, por así decirlo, ¿no? Y de esta manera eso, contribuir a una red mucho más grande, global. Al final lo que queremos es optimizar todos los dispositivos que ya existen sin crear nuevos. Al final hay muchísimo iPad, portátil, teléfono móvil, ¿no?, que son cada vez más potentes y únicamente los utilizamos para mandar mensajes, para juegos, ¿no? Están demasiado poco utilizados y demasiado poco optimizados. Y la idea es, a medida que vamos avanzando como humanidad, optimizar los recursos que tenemos, optimizar el hardware que tenemos y dejar de crear ya hardware externo, que aparte de ser mucho más caro y estar monopolizado por empresas, ¿no?, bueno, la huella que tiene a nivel de sostenibilidad no se puede aceptar, ¿no? Entonces un poco lo que queremos es optimizar lo que ya tenemos. ¿Crees que tenemos un problema con el almacenamiento de datos? Porque es cierto que cuando llegó el mundo digital parecía que todos nos habíamos relajado y ya de repente es como, ya no tengo que almacenar cientos de CDs o cientos de fotos en mi casa porque ahora todo está en un ordenador. Pero de pronto, claro, nos hemos encontrado el mismo problema que teníamos con el almacenamiento físico en el almacenamiento digital. Sí, la verdad es que sí, al final, como has dicho al principio, cada vez se genera más información por segundo, por minuto, por hora, y esto en algún lugar se tiene que guardar, ¿no? Y al final soluciones como la nuestra son las que hacen que optimicemos dispositivos que ahora mismo no se utilizan y se podrían utilizar para mantener redes como Internet. Al final lo que queremos es que Internet ya no se mantenga en servidores centralizados monopolizados por empresas, sino que se mantenga en todos los dispositivos que tiene la gente. Y es un poco el objetivo y es un poco la idea por la cual Internet nació, para ser una red de la gente, por y para la gente. Porque también, claro, hay que decir que cada vez los archivos pesan más, ¿no? Porque tienen más calidad y esto también hace que cada vez pesen más y de hecho cada vez se llama más a, por favor, borrad los mails, todos estos documentos que no se utilizan, porque eso es un espacio que se está utilizando y hasta está contaminando incluso. Efectivamente, esto es una gran observación. Como tú bien dices, cada vez hay más calidad de imagen y por tanto cada vez hay más bits, en este caso, para almacenar. Y por tanto cada vez hace falta más hardware para almacenar esta información, que significa más gasto energético, más gasto de construcción, ¿no? Y esto alguien lo tiene que construir y mantener. Por tanto, nuestra idea es, como digo, intentar eliminar a los centralizados que hay y optimizar y eficientar todo el hardware que ya existe, como son portátiles, móviles y iPads, que ahora mismo no se utilizan para nada más que únicamente mensajes y juegos que realmente no son tan importantes y no usan al máximo las posibilidades de un dispositivo que tenemos a día de hoy, ¿no? Es un poco la idea. ¿Crees que como usuarios a veces somos poco conscientes de cómo optimizar los aparatos que tenemos, los dispositivos que tenemos? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, es un poco... Esto se debe a la falta de información que tenemos sobre la máquina que tenemos en las manos, ¿no? Que es normal. Al final son máquinas muy técnicas, complejas de entender en su totalidad. Y más aún cuando la mayoría de gente que las tiene no entiende tecnología, no entiende tecnicismos, ¿no? Y es normal que no sepa optimizarlas. Y sí, es un punto interesante al final, y por eso estamos nosotros, para un poco hacer ver a la gente de que la información en Internet vale mucho más de lo que creen, hacerles ver que realmente vale dinero y darles la oportunidad de participar en una red mucho más grande a nivel mundial, por la cual pueden recibir dinero a cambio de un servicio que den. ¿Cómo crees que va a evolucionar el Big Data en, pongamos, la próxima década? Pues habría que un poco matizar en qué rama o ámbito, ¿no? Pero yo creo que viene muy premeditado por la inteligencia artificial, lo que puede causar esto a nivel de optimizar datos, hacer compresión. Pero bueno, hay muchas vías por las cuales esto podría derivar. Esperemos que sean buenas, obviamente, ¿no? Pero es complicado hacer una predicción que se pueda acercar a la realidad en los próximos años respecto al Big Data. Uh-huh. Sí, porque supongo que hace una década tampoco habríamos imaginado cómo estábamos hoy. Sí, totalmente. La verdad es que es interesante ver cómo funciona el almacenamiento y cómo estáis diversificando y planteando estos primeros pasos de HelloApp. ¿Cuáles serían los siguientes? ¿Cómo queréis que crezca HelloApp? Gran pregunta. Mira, ahora justo estamos abriendo nuestra siguiente ronda de inversión por valor de 2 millones de euros y el objetivo es llegar a 10 millones de usuarios en el próximo año. Considerando usuarios a gente que provee almacenamiento y gente que guarda información en la nube. Y el objetivo es crecer como hemos crecido hasta ahora, con el mismo nivel de porcentaje y el mismo nivel de crecimiento exponencial, ¿no? Hay que mantener números a nivel de crecimiento. Y la forma de hacerlo es hacer cosas diferentes. Nosotros compramos un dominio por $115,000, que fue una operación única en España, que causó muchísimo ruido. Y la cuestión es hacer cosas del mismo estilo, que causen mucho ruido, ¿no? Y que sean muy diferentes al final. Como digo siempre, para llegar a resultados diferentes y conclusiones diferentes hay que actuar diferente, ¿no? No solo hablar diferente. Habéis crecido un 2.500% en tan solo 3 meses.
Efectivamente, sí. Lanzamos el producto hace 10 semanas y desde que lo lanzamos hemos crecido de 0 a 100.000 usuarios. Teníamos, teníamos muy poquitos, pero el crecimiento ha sido bestial. Todo gracias en parte a la compra del dominio, que fue una operación muy interesante que hicimos aquí desde España. Y sí, esperamos un poco mantener este ritmo de crecimiento. Es complicado, pero lo vamos a intentar. Porque, Álvaro, ¿cómo empieza HelloUp? O sea, ¿qué es lo que os dice, aquí hay un negocio, aquí hay una necesidad? Bueno, al final somos conscientes de que el dato es el nuevo oro y hay muy pocos que les den el valor que realmente tiene esta información, ¿no? Y queremos ser los primeros en el mundo en conseguir hacer ver a la gente que su información vale mucho dinero y que no son conscientes de ello. Y la forma de hacerlo es, el producto que estamos montando, ¿no? Un producto por el cual van a poder ver cuánto vale su información equiparada en dinero monetario en euros al mes, y también pues tienen diferentes actividades, ¿no? Como la que he comentado antes, de poder ofrecer espacio de almacenamiento libre del móvil para ganar dinero a cambio. Y en este camino, ¿con qué os habéis encontrado? Porque es que al final erais 3 estudiantes de bachillerato, o sea, en realidad no teníais como una formación empresarial, a priori una capacidad de reacción ni de conocimientos ni económicos ni empresariales como para montar este gigante, ¿no? Correcto, es una buena observación. Al final hemos aprendido durante todo el camino a base de prueba y error. Entonces, un poco el proceso por el cual aprende la gente que empieza algo desde cero, sin tener realmente el conocimiento suficiente para saber qué puede pasar y qué no va a pasar. Entonces, ha sido un aprendizaje muy interesante en todos los ámbitos, desde el ámbito de llevar personas, montar un producto, venderlo, buscar inversores. Al final hemos conseguido inversión con 18 años, que no es nada fácil. Teníamos 18 años cuando levantamos 170.000 euros de SADE y B Combinator, inversores muy importantes, ¿no? Entonces, al final, como digo, es un camino en el que aprendes a base de prueba y error y es bastante satisfactorio en este caso. Claro, porque dices, compramos un dominio por valor de 170.000 euros. ¿Cómo convence uno a inversores para que con 18 años te den esa cantidad de dinero y apuesten por tu proyecto? Pues como me gusta decir, al final tú lo que tienes que transmitir al inversor es que tú sabes cosas que él no sabe. Tú sabes cómo con su dinero hacer que haya más dinero, ¿no? Entonces, un poco lo que el inversor busca de un emprendedor, que él sepa cosas que el resto de personas, el resto de emprendedores no sepa. El inversor busca un punto diferencial que le haga decantarse por invertir en ese proyecto de emprendedor, ¿no? Y básicamente el inversor lo que hace es invierte en los emprendedores, ¿no? En el proyecto, y más en etapas iniciales cuando realmente no hay prácticamente nada. Entonces, eso es lo que digo, que es mostrar confianza, mostrar de que realmente sabes lo que dices, sabes el tema que dominas, y demostrar eso, que tú sabes con su dinero hacer que haya más dinero sin que él tenga que estar por medio. Claro, porque es interesante este planteamiento, ¿no? Y esta mirada, que es la mirada de, digamos, un emprendedor nato. Pero ¿cómo se hace un emprendedor? ¿En España enseñamos a emprender? Otro gran tema, tiene varias respuestas, a ver si enseñamos a aprender. Es complicado porque podemos ver ejemplos como Estados Unidos, ¿no? Que ahí realmente la cultura es muy diferente. Voy a poner un ejemplo muy simple. Al final, yo por ejemplo escribí un libro con 17 y la reacción aquí en España fue de que 1 de cada 20 fue positiva y 19 de cada 20 fue negativa en cuanto a dónde lo has copiado, está mal. Y esto es un poco el reflejo de la sociedad y la cultura que podemos tener aquí, a diferencia de Estados Unidos, que si alguien, por ejemplo, hace algo bueno, la gente mira el punto positivo. ¿Cómo puedo yo hacer lo mismo que ha hecho esa persona? Y de esa manera, por eso un país crece mucho más rápido que otro, ¿no? Y por eso en ese país, por ejemplo, hay mucho más emprendedor, hay mucha más empresa que está surgiendo y mucha más empresa en este caso que llega a ser mucho más grande que la mayoría de empresas que tenemos aquí en España. Hombre, y entiendo que incluso en cuestiones burocráticas y administrativas, arrancar un negocio en España es difícil. Efectivamente, la verdad es que voy a contar una anécdota y básicamente un inversor nuestro que ha invertido en un montón de compañías me confesó que fuimos la compañía más difícil para capitalizar el préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Fuimos la compañía más difícil para realmente hacer real la inversión, porque a nivel burocrático, a nivel legal, había problemas por todos los lados. Entonces yo un poco lo que quiero decir es que, hombre, para recibir inversión, que es lo que todo el mundo quiere, ¿quién no quiere dinero, no? ¿Quién no quiere que entre dinero al país? Pues hay que hacerlo lo más fácil posible, al igual que hace Estados Unidos, al igual que hace la mayoría de países en Europa, ¿no? Entonces, algo fundamental, vamos, creo yo, es hacer fácil que el dinero entre al país. Entonces, la forma es quitar trámites burocráticos y hacer todo el papeleo mucho más fácil.
Y además de las cuestiones burocráticas y administrativas, que claro, eso escapa en cierta forma de nuestra mano, ¿cómo podemos hacer para que haya más interés por el emprendimiento, más interés por crear startups, por solucionar problemas a la sociedad, que en el fondo supongo que es la latencia que uno tiene cuando crea una startup? Porque a veces parece que tenemos cierta dejadez, un poco dejar que otro lo resuelva, ¿no? Parece que a veces falta iniciativa. Sí, está bastante bien pensado. Es, como digo, tema cultural, creo yo. Al final es un tema de que se enseña de pequeñito, se enseña una manera de pensar diferente o no, y es base a las costumbres y a la cultura. Cómo nos han enseñado a actuar en base a qué circunstancias, ¿no? Y en otros países, por ejemplo, la forma en la cual les enseñan es a resolver el problema y no hacer que otros lo resuelvan, ¿no? Y aquí en España a lo mejor es más de espérate a que el listillo de turno, que a lo mejor sea un extranjero, venga y lo resuelva, ¿no? Entonces un poco sí que a lo mejor se habría de inculcar eso de, oye, pruébalo tú, examina tú qué es lo que está pasando y resuélvelo tú, ¿no? Porque en tu caso, ¿qué crees que fue lo que te incentivó a tener esta latencia de crear una startup? Bueno, yo creo que desde siempre he tenido el mítico deseo innato que tiene todo joven de querer cambiar el mundo, ¿no? La única diferencia es que yo realmente me propuse materializarlo, ¿no? Y la forma es, ¿cómo es la forma de externalizar tu impacto e influencia que quieres tener en el mundo? Pues creas un proyecto que externalice tus capacidades. Y eso es lo que hicimos. Creamos un proyecto que tiene ambición y capacidad para llegar a todo el mundo y a todos los usuarios. Y yo creo que al final es cuestión de ponerse a pensar, ver qué opciones tienes en la mesa y escoger la más ideal. ¿Y en qué otras opciones os fijasteis o os planteasteis antes de HelloUp? Pues la verdad es que fue bastante directo, porque hicimos un desglose y dijimos, oye, ¿qué es lo más grande que se puede hacer en Internet? Lo más grande que se puede hacer en Internet no es crear ni una aplicación ni una página web, sino es cambiar Internet, cambiar el concepto, la estructura de cómo se guarda la información en Internet, lo que es básicamente el corazón de Internet. Entonces, de ahí salió la idea, oye, tenemos que crear un sistema por el cual eliminemos a los lugares que ahora mismo guardan la información en Internet y lo distribuyamos en todo el mundo y que la gente pueda participar, además recibiendo una recompensa, ¿no? Entonces al final yo creo que fue bastante directo el hecho de llegar a esta conclusión, porque vimos que esto era lo más grande que se podía hacer. Y además entiendo que tienes que ganar algo que es difícil, que es la confianza, porque en el fondo vosotros lo que tenéis entre manos son datos. Efectivamente. Por eso la imagen cuenta mucho. Y somos conscientes de ello, ¿no? Y por eso operaciones como el dominio son claves para construir esta imagen de fiabilidad y de que hacemos las cosas bien, y cuando las hacemos a lo grande. No vamos a lo pequeño, pensamos a lo grande con ambición, queremos llegar a todo el mundo y queremos ser la red más grande de almacenamiento que existe en este planeta. Y es clave lo que dices, sí, sobre todo cuando vayas a empresas, ¿no? Por eso en un principio hemos querido ir a usuarios individuales, para cuando ya tengamos un montón, poder ir a una empresa y demostrarles que tenemos la capacidad para almacenar un montón de información sin que haya problemas. Y ahora que ya hemos planteado qué es a día de hoy HelloUp, un enero de 2024, sí, pongamos la vista en una década, en 2034. ¿Qué te gustaría que fuera HelloUp? Pues no hace falta remontarse a una época tan lejana. Yo prefiero verlo a 3 años. Y como hemos dicho siempre, HelloUp será unicornio en 3 años. Es un statement que hemos hecho y lo seguiremos haciendo porque confiamos firmemente en la visión de la empresa, en lo que estamos haciendo, en lo que sabemos hacer. Y somos conscientes del potencial que tenemos como equipo y como proyecto, y depende de nosotros que esto sea así. Bueno, pues veremos cómo crece HelloUp, cómo crece el almacenamiento, cómo crecen los datos. La verdad es que supongo que debe ser también un reto, y un momento lo está siendo, ¿no? Muy interesante, sí, para el mundo de la tecnología, y supongo que para vosotros como creadores y emprendedores también. Lo es. Sí, tienes toda la razón. Álvaro Pintado, CEO de HelloUp, gracias por habernos acompañado en A Golpe de Bit, acercándonos a vuestro proyecto y conociendo un poco más de cómo funciona realmente ese aparato que tenemos entre manos y que a veces no le damos la importancia que tiene. Sí, a vosotros, ha sido un placer. Gracias. No hablamos de futuro, hablamos del presente. A Golpe de Bit